No sabes lo que se siente abrir la chaqueta de tu mujer y encontrar una nota escrita por otro tío deseándole que la próxima vez no se le olviden las medias negras porque la dejaron completamente salvaje. Eso me pasó a mí. Y no fue en una película ni en una serie de Netflix. Fue un martes cualquiera, a las 7:42 de la mañana, mientras buscaba las llaves del coche en el perchero de casa. Ella se había ido corriendo porque llegaba tarde al trabajo, y como siempre, dejó su abrigo tirado sobre la silla. Yo no tenía nada que hacer con su abrigo, pero el mío no estaba en su sitio. Pensé que se lo habría llevado por error. Y ahí empezó todo. Metí la mano en el bolsillo, buscando mis guantes, y lo que saqué fue un papel doblado con prisa. Pensé que sería una lista de la compra o algo suyo, pero vi primero los dibujos. 3 corazones dibujados a boli, como un adolescente. Y luego el texto, escrito con esa caligrafía apretada de los que no quieren que les entiendan. Lo de ayer fue increíble. Aún siento tu perfume en mis sábanas. La próxima vez no te olvides de las medias negras, me dejaste loco. J. No sé si fue el increíble o el tus sábanas, pero algo dentro de mí hizo clic. Lo primero que pensé fue que tenía que haber una explicación. Tal vez una amiga le hizo una broma, tal vez era de otra época, pero no. No había nada que explicar. Era claro, directo y sucio. Lo siguiente que hice fue oler el abrigo. Sí. Como un imbécil. No olía a perfume mío. No olía a nosotros. Olía a algo ajeno. Más intenso, más dulce. Como si alguien más lo hubiera abrazado durante horas. Me senté en la cocina, sin decir nada, sin moverme. Lo más jodido no fue la nota. Fue que en el fondo, no me sorprendió. No del todo. Había algo en Clara que últimamente se había roto, algo que yo no quería ver. Esa forma suya de llegar a casa en silencio, de besarme como si tuviera prisa, de hablarme mientras miraba el reloj. Yo me convencía de que era estrés. De que ya no teníamos 25 años. Que el amor cambia. Que el sexo no es como al principio, pero sigue siendo amor. Mentiras. Todo eran mentiras para no enfrentar lo obvio. No soy de los que gritan ni de los que rompen cosas. Me quedé callado. Como si ese papel hubiera sido una bomba, y yo un soldado que no sabe si cortar el cable rojo o el azul. Cuando ella volvió por la noche, actué normal. Le pregunté qué tal el trabajo, me dijo que un lío, como siempre. Se quitó los zapatos, se puso el pijama y se metió a la cama con el portátil. Yo, desde el sofá, la miraba como se mira una serie que ya sabes cómo va a acabar. Me sentía un espectador de mi propio matrimonio, y ya ni siquiera era el protagonista. No le dije nada esa noche. Ni la siguiente. Me limité a observar. A escuchar. A esperar. En el fondo, quería que me lo negara. Que sacara otra nota, que me dijera que era parte de un juego nuestro, que todo era un malentendido. Pero no. Cada detalle nuevo confirmaba lo que no quería aceptar, mi mujer estaba con otro. Y peor aún, lo disfrutaba. Lo curioso de todo esto es que uno no se da cuenta del silencio hasta que le explota en la cara. Clara y yo habíamos dejado de hablarnos de verdad hacía meses. Ya no compartíamos pensamientos. Solo logística. ¿Qué hay para cenar? ¿Recoges tú la ropa? ¿Pagaste el seguro del coche? Eso no es amor. Es gestión de hogar. Y en esa rutina se había colado un tercero. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué hice con la nota? ¿Se la enseñé? ¿La enfrenté? No. La guardé. La volví a doblar con el mismo cuidado con el que se guarda un cuchillo en la cocina. Porque un arma así, usada en el momento justo, puede cortar más que cualquier grito. No dormí esa noche.
Literalmente, ni un minuto. Me pasé horas mirando el techo, repasando la nota palabra por palabra como si fuera una pista en una investigación policial. Me preguntaba quién coño era J, desde cuándo pasaba esto, y sobre todo, dónde lo hacían. Porque eso también se te cruza por la cabeza, aunque no quieras. ¿En un hotel barato? ¿En su piso? ¿En algún lugar que yo conociera? Cada pregunta habría otra peor. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana sin haber dormido nada, fui a la cocina, me preparé un café, y lo tomé sin hambre, sin sabor, simplemente para tener algo que hacer con las manos. Ella seguía durmiendo como si nada. La miré un rato desde la puerta de la habitación. No con odio. Con incredulidad. Como si la estuviera viendo por primera vez. Ese día fui a trabajar como un zombi, pero nadie lo notó porque soy de esos que no se quejan, de los que aguantan. Di mis clases en el instituto sin perder la compostura, aunque sentía que el mundo se me había resquebrajado por dentro. Durante los recreos me sentaba en la sala de profesores y escuchaba a los demás hablar de series, de alumnos problemáticos o de la subida del alquiler. Yo asentía, pero estaba a 1000 kilómetros. Lo único que me daba vueltas era una cosa, como saber más. Porque no me bastaba con una nota, yo necesitaba pruebas. Necesitaba saber si era algo puntual o llevaba meses. Si era uno o había más. Si era una aventura o si, simplemente, yo me había convertido en un mueble. Por la tarde, cuando volví a casa, la encontré en el salón viendo una serie de esas que yo nunca soporto. La saludé con un beso en la frente, como si todo estuviera bien. Ella me devolvió una sonrisa tranquila, como si nada estuviera pasando. Me preguntó qué tal el día y le respondí lo de siempre. Luego me senté con ella un rato, sin decir mucho, solo observándola. Cada gesto, cada mirada al móvil, cada pausa en sus respuestas me parecía sospechosa. Como cuando alguien intenta ocultar algo pero no sabe mentir del todo bien. Esa misma noche, mientras se duchaba, volví a revisar sus cosas. Pero esta vez no fui al móvil. Me metí en su bolso. No encontré gran cosa, solo un recibo arrugado de una cafetería en el centro, fechado de hacía 2 días, una mañana que me había dicho que trabajaba desde casa. Anoté mentalmente la dirección. Al día siguiente fui yo. Pedí un café en esa cafetería a la que nunca habíamos ido juntos. Me senté en una mesa cerca de la ventana y observé el lugar. Nada especial, pero lo suficiente para un encuentro discreto. Había una chica en la barra que parecía encargada. Me acerqué con el recibo en la mano y le pregunté si se acordaba de esa comanda, que tenía un problema con la tarjeta, y necesitaba saber si era mía o no. Me dijo que sí, que era de una chica morena que venía de vez en cuando, a veces sola, a veces acompañada. Le pregunté si recordaba con quién había estado esa vez, fingiendo que era parte de un regalo o algo por el estilo. La chica se encogió de hombros y dijo, con un tío, alto, delgado, con barba. No sé más, lo siento. No era mucho, pero era algo. Al menos sabía que no era una fantasía mía. Había estado ahí. Con otro. Ese día empecé a mirar todo con otros ojos. Me fijaba en los horarios, en los cambios de ropa, en la forma en que se peinaba para salir a hacer 4 cosas al centro. Empecé a notar cómo se maquillaba más los miércoles. Cómo los viernes tardaba más en llegar. Cómo se encerraba en el baño con el móvil. Todo eran piezas de un puzzle que empezaban a encajar. Incluso recordé una vez que había salido diciendo que iba al gimnasio y luego había vuelto sin sudar. En ese momento no le di importancia, pero ahora todo me parecía una señal. Una semana después decidí que no podía seguir en modo detective aficionado. No por orgullo, sino porque necesitaba certeza. No bastaba con las suposiciones. Así que hice lo que nunca pensé que haría, contraté a alguien.
Un conocido de un amigo, que trabajaba como investigador privado en Zaragoza. Nos vimos en una cafetería cerca del Puente de Piedra. Le conté lo básico, sin dramas, sin exageraciones. Solo lo que sabía y lo que sospechaba. Me dijo que no era raro, que cada vez tenía más casos así, y que lo mejor era tener paciencia. Que si yo quería, él podía seguirla discretamente durante unos días. Le dije que sí, que empezara cuanto antes. Durante esa semana me volví experto en actuar. La trataba con la misma ternura de siempre, le cocinaba, le preguntaba por su día, incluso tuvimos sexo una noche. Y lo peor de todo es que mientras lo hacíamos, yo no podía dejar de preguntarme si estaba pensando en él. Si me comparaba. Si fingía. Nunca había sentido algo tan frío. Como si estuviéramos repitiendo una escena de una película que ya no nos gustaba a ninguno de los dos. Pero ella me miraba igual, me hablaba igual, y eso me descolocaba. O era una actriz brillante, o yo había vivido una fantasía durante meses sin querer verla romperse. El investigador me llamó un jueves por la noche. Me dijo que necesitaba que nos viéramos en persona. Quedamos en el mismo sitio. Me trajo una carpeta. Dentro había fotos, horarios, rutas, todo documentado. Ella saliendo de casa con una bolsa pequeña. Ella entrando en un edificio en el centro. Él, esperándola en la puerta. Besos en la calle. Abrazos. Caricias. No había forma de negarlo. No eran colegas. No era una amistad. Era una relación. Y parecía tener rutina, costumbre. Me explicó que él vivía en un piso turístico que usaba a ratos, que no estaba registrado como vivienda habitual. Me dijo que no era la primera vez que la veía entrar. Que llevaban al menos 3 semanas viéndose 2 veces por semana, casi siempre en las mañanas o mediodía. Que salían con calma. Que incluso alguna vez comieron por la zona. Que no se escondían demasiado. Como si confiaran en no ser descubiertos. Guardé la carpeta en mi mochila y le pagué lo acordado sin decir mucho. Me fui caminando hasta casa. No sé cuánto tardé. Todo el camino fue una mezcla de rabia, decepción y una especie de dolor físico en el estómago que no se me fue hasta 2 días después. No lloré. No grité. Solo pensaba en una cosa, ahora tenía la prueba. Ya no era una nota, ni una sospecha, ni un perfume raro. Era real. Clara tenía otro hombre. Y lo había tenido mientras dormía a mi lado, mientras me preguntaba si quería espaguetis o arroz para cenar, mientras hacíamos planes para el Puente de Mayo. No sé qué duele más, si la traición o la mentira diaria. Pero esa noche supe que la parte de observar había terminado. Ahora venía lo otro. Lo que uno hace cuando ya no tiene nada que perder. La carpeta con las fotos estuvo guardada en mi mochila durante 2 días completos, sin que me atreviera a abrirla de nuevo. No porque necesitara confirmación, sino porque sabía que en cuanto la mirara otra vez tendría que tomar una decisión. No era solo la traición, era el hecho de que ella volvía a casa después de estar con él y se comportaba conmigo con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Esa calma suya me resultaba casi ofensiva, no porque esperara que se delatara, sino porque parecía indicar que estaba muy segura de que yo jamás descubriría nada. Y esa seguridad que tenía en mi ceguera me enfadó mucho más que la propia infidelidad. El sábado por la mañana decidí que había llegado el momento. Ella estaba en la cocina preparando tostadas y batiendo fruta, como si el día fuera normal. Me senté frente a ella y la observé durante un rato. Quería empezar la conversación sin temblar, sin perder el control, sin interrumpirme y sin permitir que ella guiara el rumbo. Cuando llevaba unos minutos callado, me miró con esa expresión suya de querer adivinar lo que me pasaba antes de que lo dijera. ¿Te encuentras bien?, preguntó, dejando la cuchara sobre la encimera.
Tenemos que hablar, dije, y ya con esas 3 palabras su cara cambió ligeramente, como si hubiera detectado un problema pero no imaginara cuál. Esa reacción me confirmó que no sabía que yo sabía, o al menos que confiaba en que su secreto estaba bien guardado. Vale, dime, respondió ella, con el tono neutral que usa cuando quiere mantener la calma. Antes de nada, quiero que me respondas sin dar rodeos, dije, apoyando los codos en la mesa. ¿Hay algo que me quieras contar? Algo que hayas estado haciendo sin decirme nada. Ella frunció el ceño, cruzó los brazos y adoptó esa postura defensiva que ya había visto cuando discutíamos por cualquier tontería. ¿Qué insinúas, Marcos? No empieces con misterios, si tienes algo que decir, dilo directamente. En ese momento supe que no iba a confesar nada por iniciativa propia. Respiré hondo y saqué la carpeta de la mochila. La dejé sobre la mesa sin abrirla. Ella la miró como si fuera un objeto fuera de lugar, sin comprender todavía lo que era. Movió la mano hacia ella, pero no la abrió. ¿Qué es esto?, preguntó con el ceño más apretado. Ábrela, dije sin cambiar el tono. La abrió despacio, como si temiera encontrarse una multa o unos papeles del banco, pero en cuanto vio la primera foto se quedó completamente quieta. Era ella entrando en el edificio del centro con la bolsa pequeña. Pasó a la siguiente, donde él la esperaba en la puerta y la abrazaba con familiaridad. Luego a otra en la que se besaban sin ocultarse demasiado. Su respiración se aceleró y noté como un leve temblor le recorría la mano izquierda. Esto no tiene explicación lógica, dije antes de que pudiera hablar. Así que quiero que me lo expliques tú. Ella cerró la carpeta de golpe y me miró directamente. No lloraba, no gritaba, no negaba todo con dramatismos. Se quedó en silencio durante unos segundos, como si estuviera intentando buscar la versión que la dejara menos expuesta. Marcos, no es lo que parece, dijo finalmente, y esa frase, que tantos usan, sonó incluso más pobre pronunciada en nuestra cocina una mañana de sábado. No me digas eso, Clara. No somos niños. Hay fotos, hay horarios, hay días concretos. No intentes suavizarlo porque es ridículo. Ella apretó los labios y bajó la mirada. Sabía que había perdido el control de la situación, y yo estaba sorprendentemente calmado, casi frío. No tenía sentido gritar. Lo único que quería era escuchar la verdad de su boca, aunque doliera. Fue un error, dijo al cabo de un rato. No debería haber ocurrido, y ya estaba pensando en cómo terminarlo. ¿Desde cuándo?, pregunté. Esa era la parte que más quemaba, el tiempo, lo prolongado, lo repetido. Ella se quedó callada demasiado tiempo, lo que ya era una respuesta por sí misma. Finalmente dijo, 1 semanas. Eso no es cierto, respondí sin levantar la voz. Tengo registro de al menos 3 meses. Aquí sí, su expresión cambió. Noté cómo se tensaba, como si sintiera que el suelo se movía debajo de ella. Y entonces empezó la parte que más me sorprendió, porque no lloró, no se disculpó, no se derrumbó como yo creía que haría. Lo que hizo fue justificarse, casi de manera técnica, como si estuviera presentando un informe. No fue una relación como tú crees, empezó diciendo. No tenía intención de sustituirte, no pensaba dejarte, no era algo planeado. Al principio fue una conversación sin importancia, luego se complicó, y cuando me di cuenta ya estaba en una situación que no sabía manejar. Hablas como si te hubiera caído encima accidentalmente, le respondí. Pero ahí no parece que nadie te obligue. Lo sé, dijo bajando mucho la voz. No digo que no sea culpa mía. Digo que no fue algo premeditado. No buscaba nada. Solo estaba cansada, y necesitaba desconectar. ¿Desconectar de qué exactamente?, pregunté. ¿De mí? Ella parpadeó varias veces, como si no esperara que insistiera tanto.
No de ti, dijo, aunque sonaba muy poco convincente. De la rutina, del trabajo, de la presión. Es difícil de explicar. No es tan difícil, respondí. ¿Te gustó la atención? ¿Te gustó sentirte deseada por alguien nuevo? Y preferiste mantener esa doble vida antes que hablar conmigo. Ella me miró como si le hubiera dado un golpe, pero no por crueldad, sino porque sabía que era verdad. En ese instante no intentó defenderse, y ese silencio suyo fue más claro que cualquier confesión. ¿Qué pensabas hacer?, pregunté. ¿Seguir así indefinidamente, esperar a que yo no me diera cuenta nunca, o tenías un plan para dejarlo? Clara respiró hondo y dijo, quería dejarlo esta semana. Lo dijo con una seguridad que sonaba más a desesperación que a honestidad. No te creo, contesté. Y no tienes forma de demostrarlo. Ella se llevó las manos a la cara, pero no para llorar, sino para pensar. Marcos, no quiero perderte. Ha sido la mayor estupidez de mi vida, pero quiero arreglarlo. No puedes arreglar lo que no reconoces del todo, dije. Ni siquiera has dicho su nombre. Ella dudó. Y entonces, por fin, lo dijo, Julián. Hasta ese momento, el nombre solo lo había visto en la nota. Escucharlo de su boca me provocó una mezcla de alivio y náusea. Era la confirmación final. No había escapatoria posible. ¿Qué sientes por él?, pregunté. Confusión, dijo después de una pausa larga. Nada más. Pues da la sensación de que sentías bastante, viendo lo constantes que eran los encuentros. No quería a nadie más, insistió, aunque la firmeza le falló un poco. Solo me perdí por un tiempo, pero no quería una vida con él. Entonces supongo que su vida contigo sí le interesaba bastante, dije. Porque por lo que veo, estabas muy cómoda con su piso, sus mañanas, y su forma de besarte en plena calle. Ella apretó los puños, como si quisiera defenderse, pero no encontraba cómo. Y yo entendí que esa confrontación no iba a traer verdad emocional, solo reconocimiento factual. Me quedé en silencio unos segundos para ordenar mis ideas, no por ella, sino por mí, porque sabía que lo que dijera a partir de ese momento marcaría lo que vendría después. Quiero que entiendas algo, dije finalmente. A partir de hoy, nada es igual. Ni para mí, ni para ti. Me has mentido durante meses y has actuado como si todo estuviera en orden. Y no voy a fingir que esto se arregla con unas disculpas. Ella asintió lentamente, como aceptando que la situación se había desbordado por completo. Y fue ahí, en ese instante exacto, cuando supe que la confrontación no era el final, sino el principio de algo que todavía no tenía forma, pero que iba a requerir una decisión mucho más grande que simplemente pedir explicaciones. Después de la conversación en la cocina, no volvimos a hablarnos durante el resto del día. Ella se encerró en la habitación con el portátil fingiendo que trabajaba, pero yo sabía que estaba esperando que yo dijera algo más, que le diera una pista sobre si todavía tenía alguna oportunidad de redención o si ya la había condenado del todo. Yo, por mi parte, me senté en el salón, encendí el televisor sin volumen y me quedé mirando la pantalla sin prestar atención. No quería verla, no quería oír su voz, y tampoco quería volver a escuchar ni una sola frase que sonara a intento de reconstrucción. Durante las siguientes 24 horas me limité a existir, a ocupar espacio, a dar pasos sin dirección por la casa, pensando. Tenía claro que no iba a quedarme de brazos cruzados. El daño que me había hecho no podía pasar sin consecuencias. La herida ya estaba abierta, y aunque no sabía cómo iba a cerrarse, sí sabía que no permitiría que se curara en silencio ni bajo sus condiciones. La mañana siguiente me levanté antes que ella. Me duché, me vestí, me preparé un café y salí sin hacer ruido. Necesitaba estar solo para ordenar lo que iba a hacer, porque no quería una escena improvisada ni una rabieta sin sentido. Quería un plan, uno claro, uno que dejara marca.
Caminé sin rumbo durante un rato por la ciudad y al final decidí sentarme en una cafetería cerca del centro. Allí saqué el móvil y empecé a escribir. No a ella. A los suyos. A su familia. A sus amigas más cercanas. A las personas que la conocían desde siempre y que creían que Clara era la mujer intachable, la esposa perfecta. Les escribí mensajes sobrios, sin insultos ni dramatismos, pero directos. Les dije que necesitaba que supieran la verdad. Que su apoyo incondicional a Clara debía incluir conocer quién era realmente en privado. Y les adjunté algunas de las fotos que el investigador había tomado. Nada explícito, solo lo suficiente para que entendieran que no se trataba de una crisis pasajera ni de una discusión matrimonial cualquiera. La mayoría no contestó al momento. Era domingo. Algunos lo verían más tarde. Otros seguramente decidirían ignorarlo por vergüenza o por no querer meterse. Me daba igual. No lo hacía por ellos, lo hacía por ella. Quería que supiera lo que era ser mirada con la duda que yo llevaba semanas sintiendo. Quería que dejara de esconderse en su personaje de mujer correcta. Que sintiera, al menos por un instante, algo parecido a lo que me había tocado vivir a mí sin anestesia. Después de eso, me dirigí a la oficina de un amigo mío, Víctor, que trabajaba como asesor legal. No era abogado de familia, pero conocía gente y me debía favores. Le conté todo sin adornos, sin suavizar los detalles. Le dije que no sabía si quería divorciarme todavía, pero que necesitaba saber qué derechos tenía, qué pasos podía dar si quería tomar el control de la situación. Víctor me escuchó con atención, me hizo preguntas concretas y me explicó lo básico. Me recomendó a una abogada especializada en estos temas y me dijo que fuera a verla cuanto antes, aunque solo fuera para tener el panorama completo. Esa tarde no volví a casa. Le mandé un mensaje a Clara diciéndole que no me esperara para cenar. No respondió. A esas alturas, ya sabíamos ambos que los mensajes eran solo una formalidad vacía. Fui a casa de mi hermana y me quedé allí un par de horas. No le conté todo, solo lo suficiente para que entendiera que había algo serio. Ella me ofreció su sofá, pero le dije que todavía no quería irme de casa. No por ella, sino porque yo no había terminado. El lunes decidí dar el siguiente paso. No quería venganza infantil, ni escándalos de vecindario, pero sí quería dejarle claro que sus decisiones no iban a salirle gratis. Me fui a la oficina de la abogada recomendada por Víctor. Una mujer seria, precisa, de esas que no sonríen pero que saben perfectamente lo que hacen. Me explicó las opciones. Separación de bienes, custodia en caso de hijos que no teníamos, reparto de la vivienda. Me preguntó si había pruebas de la infidelidad. Le mostré las fotos y los documentos del investigador. Me dijo que eran más que suficientes para solicitar una separación con causa. Y entonces, cuando me miró a los ojos y me preguntó si quería proceder, sentí una calma que no esperaba. No era rabia. Era certeza. Le dije que sí. Que quería que preparara los papeles. Que no pensaba quedarme callado mientras mi mujer me engañaba y esperaba que lo digiriera como si fuera una fase. Esa misma tarde volví a casa con una determinación distinta. Ya no iba a jugar a la convivencia tensa. Ya no iba a fingir. Le dije que necesitábamos hablar de forma práctica. Que había iniciado los trámites para la separación. Que no pensaba salir corriendo de casa porque ella fuera la que había fallado. Que yo me quedaría allí hasta que la situación legal se resolviera. Su reacción fue menos dramática de lo que imaginaba. No lloró. No gritó. Simplemente asintió y preguntó qué necesitaba que hiciera. No necesito nada de ti, le respondí. Solo que firmes cuando llegue el momento. A partir de ese día, empecé a hacer pequeños movimientos. Cambié mis contraseñas bancarias.
Abrí una cuenta nueva solo a mi nombre. Saqué copias de los documentos importantes. Organicé mis cosas por si en algún momento tenía que salir rápido. Todo sin ocultarlo, sin disimularlo. Clara notaba el cambio, pero no decía nada. No porque no le importara, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera podía volverse en su contra. Una noche, justo después de cenar, ella intentó hablar. Me preguntó si estaba seguro, si no había forma de salvar lo que teníamos. Clara, le dije sin levantar la voz, tú lo rompiste. Yo solo estoy firmando los restos. Intentó decir algo más, pero se contuvo. Se fue a dormir sola, como ya era costumbre. Yo me quedé en el salón con una lista de cosas que todavía tenía que resolver. Una parte de mí sentía que había sido demasiado blando, que tendría que haber hecho más daño, que tendría que haber explotado públicamente su infidelidad. Pero la otra parte, la que llevaba semanas sintiéndose engañada, encontraba en ese silencio y esa distancia una forma de justicia. Porque no hay peor castigo para alguien como Clara que verse ignorada, tratada con indiferencia, convertida en alguien irrelevante en la misma casa que antes dominaba. Lo más curioso fue que, a los pocos días, Julián dejó de aparecer. No lo sé por ella, sino porque el investigador me envió un mensaje breve informándome de que los encuentros habían cesado. No quise saber más. Tal vez ella lo dejó por vergüenza. Tal vez él se alejó al ver que las cosas se complicaban. Tal vez nunca fue tan importante como Clara decía. Me daba igual. Ya no era mi problema. Lo único que importaba era que, por primera vez en semanas, sentía que el control había vuelto a mis manos. Que el daño estaba hecho, sí, pero que no me iba a tragar la humillación como si fuera parte del contrato matrimonial. Me limité a seguir adelante con el proceso. Paso a paso, sin pausa, sin marcha atrás. Sin perdón. Durante los siguientes días todo se volvió mecánico. Clara y yo compartíamos techo, pero no tiempo. Hablábamos solo de lo imprescindible, y cuando lo hacíamos, las frases eran cortas, prácticas y sin ningún tono emocional. Ella intentaba mantener una cierta rutina, como si quedarse callada y portarse bien fuera suficiente para calmar el ambiente, pero yo ya no la miraba igual. Sabía que estaba esperando que algo cambiara, que tal vez con el paso de los días yo aflojara, mostrara algún gesto de debilidad, algún mínimo interés por recuperar lo que había destruido, pero lo que no entendía era que ese punto ya no existía. Podía pasar lo que fuera, decir lo que quisiera, comportarse como la mujer más arrepentida del mundo, pero en mi cabeza, el vínculo se había cortado de una forma que no tenía vuelta atrás. Había algo definitivo en todo esto, algo que ya no dependía de ninguna disculpa. La abogada me avisó que el documento para la separación estaba listo para firmar. Me mandó los papeles por correo electrónico y después de revisarlos con calma, confirmé que todo estaba en orden. Quedaba solo entregarlos. No había bienes complejos, no teníamos hijos ni hipotecas compartidas. Era una separación limpia en términos legales, aunque todo lo demás estuviera lleno de mierda. Esa misma noche, cuando Clara volvió de hacer la compra, le pedí que se sentara conmigo en la mesa. Se notó en su expresión que ya intuía que venía algo importante, porque dejó las bolsas en la encimera sin ordenar nada y se sentó sin hacer preguntas. Le puse los papeles delante y le señalé el lugar donde tenía que firmar. Ella los miró un momento, luego me miró a mí, como esperando una explicación, pero no se la di. Tomó el bolígrafo y los firmó sin discutir. No dijo ni una palabra mientras escribía su nombre. Al terminar, me miró de nuevo, esta vez con una mezcla rara entre resignación y orgullo herido. Como si le doliera aceptar que yo había llegado hasta el final sin tambalearme ni un solo día. ¿Eso es todo?, preguntó sin cambiar el tono. Eso es todo, respondí. Guardé los papeles sin añadir nada más. Me levanté, fui a la cocina,
terminé de ordenar las cosas que ella había dejado, y luego salí a caminar un rato. Necesitaba espacio. No por rabia. No por tristeza. Solo para procesar el hecho de que había dado el paso final. Que ya no había marcha atrás. Esa noche me quedé dormido en el sofá, no porque no pudiera estar en la habitación, sino porque no me apetecía compartir espacio con alguien que había sido parte central de mi vida durante 10 años y que, de pronto, se había convertido en una desconocida. Me desperté a las 6 de la mañana con el cuerpo molido y la cabeza pesada. Me duché, preparé café, y al volver al salón, ella ya estaba sentada en la cocina. Tenía la misma cara de siempre, el pijama de siempre, el moño desordenado que usaba cuando no iba a salir, pero algo en sus ojos mostraba que quería decir algo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó mientras agarraba su taza. Habla, dije sin sentarme. No quiero justificarme más. Ya te he dicho que lo que hice no tiene perdón. Sé que te fallé, y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito decirte algo antes de que todo esto termine por completo. Esperé sin interrumpirla. No quiero que pienses que todo lo que vivimos fue mentira. No lo fue. Yo te quise, y me gustaba nuestra vida. Lo que pasó no tiene excusa, lo sé, pero tampoco fue porque estuviera harta de ti. Me dejé llevar, cometí el peor error que podía cometer, y lo hice de la peor manera. Pero no fue por falta de amor. Si fue por falta de respeto, le respondí. Y eso, para mí, vale más que cualquier amor que digas haber sentido. Ella sintió con la cabeza, sin discutir. Se quedó en silencio unos segundos antes de seguir. No sé cómo va a ser mi vida a partir de ahora. Supongo que merezco que me vaya mal. Supongo que merezco la vergüenza de haber arruinado algo que no todos tienen. Solo quiero que sepas que no lo tomé a la ligera. Que no me reí de ti. Que no fue un juego. No me interesa lo que sientas tú ahora mismo, dije sin levantar la voz. Ya tuve que cargar yo solo con todas las emociones mientras tú te montabas tu segunda vida. Me dejaste fuera de todo y esperabas que nunca me diera cuenta. Te daba igual lo que yo pudiera pensar, sentir o imaginar. Ahora vienes a explicarme cómo te sientes tú y qué esperas que haga con eso. No espero nada, respondió sin apartar la mirada. Solo quería decirlo. Pues ya lo dijiste. Pensé que ahí terminaría la conversación, pero entonces me preguntó algo que no esperaba. ¿Hay alguien más? Me tomó por sorpresa, no porque me afectara la pregunta, sino por el descaro. Le dije que no había nadie. Que no tenía ni el tiempo ni las ganas de conocer a nadie. Y que, aunque lo tuviera, no iba a empezar algo mientras no cerrara esto del todo. No me molestaría, dijo, casi en un susurro. Ya no tienes derecho a opinar sobre nada que tenga que ver conmigo, le contesté, esta vez sí con dureza. Asintió de nuevo. Se levantó de la mesa y fue a su habitación. No volvió a salir en todo el día. No cenó. No preguntó si quería hablar. No intentó explicar nada más. Tal vez por fin había entendido que el daño estaba hecho y que lo que ella consideraba una caída emocional o un error de juicio, para mí era una traición de la que no se vuelve. Esa fue nuestra última conversación con algún tipo de contenido. A partir de ahí, solo quedaron trámites, firmas, intercambios de objetos, devoluciones de llaves. Me dijo que se iría a casa de su hermana una vez que entregáramos los papeles definitivos. Le dije que me parecía bien. No hubo discusiones. No hubo reproches adicionales. Solo silencio. El día que se fue, no hubo abrazo ni despedida. Recogió sus cosas mientras yo estaba en la habitación. Cuando escuché la puerta cerrarse, supe que no iba a volver. Me acerqué a la ventana, no por costumbre ni por querer verla una última vez, sino para asegurarme de que realmente se había ido.
Bajó las escaleras con la misma maleta con la que habíamos ido a Galicia el verano pasado. Abrió el maletero, la metió dentro, y arrancó. No miró hacia arriba. No buscó contacto visual. Y eso, de alguna manera, fue lo más honesto que había hecho en semanas. Volví al salón, me senté en el sofá, y me quedé allí un rato. No sentía alivio. Tampoco dolor. Solo una especie de vacío denso, como si me hubieran quitado algo que ya no me servía pero que había sido parte de mí durante mucho tiempo. Encendí el televisor, pero no lo vi. Me quedé en silencio, recordando la última frase que le dije y que tal vez fue lo único sincero que me salió de verdad en toda la conversación. No hay vuelta atrás, Clara. Lo rompiste tú. Yo solo decidí no quedarme en las ruinas. Los primeros días después de que Clara se fuera no fueron como me los había imaginado. No sentí la liberación inmediata que muchos dicen experimentar cuando por fin cierran una etapa difícil, ni tampoco esa tristeza abrumadora que te deja sin ganas de moverte. Lo que sentí fue una mezcla seca, una especie de normalidad incómoda. Me levantaba, me duchaba, desayunaba, iba al trabajo, volvía, comía cualquier cosa, me sentaba en el sofá y me dormía con el mando en la mano sin querer ver nada. La casa estaba silenciosa, pero no como si le faltara algo, sino como si hubiera dejado de fingir. Por primera vez en mucho tiempo, la atmósfera era honesta. Ya no había conversaciones forzadas, ni cenas llenas de ausencias disfrazadas de cansancio, ni sonrisas que se notaban pegadas a última hora. Era yo, con mis cosas, con mis horarios, sin tener que adivinar lo que pasaba por la cabeza de alguien que ya no quería estar allí. Algunos amigos me preguntaban si estaba bien, si necesitaba hablar, si quería salir a despejarme. Les decía que estaba bien, aunque no lo estuviera del todo. No porque quisiera fingir que no me había afectado, sino porque me parecía inútil repetir una historia que ya había contado mentalmente 1000 veces. No tenía ganas de explicar cada detalle ni de escuchar consejos vacíos sobre el tiempo, las segundas oportunidades o las decisiones difíciles. No quería escuchar que tal vez algún día lo entiendas, porque no había nada que entender. Lo que había pasado era simple. Clara decidió mentirme, acostarse con otro, organizar encuentros mientras yo trabajaba y mantener una vida paralela sin ninguna intención de interrumpirla. Lo supo hacer, lo supo esconder, y probablemente habría seguido si yo no lo hubiera descubierto. Esa parte era suficiente. Todo lo demás eran adornos. Lo que sí hice fue tomar decisiones que llevaba tiempo postergando. Empecé a cambiar cosas en casa. Tiré la vajilla que habíamos comprado juntos cuando nos mudamos, la misma que ella eligió porque decía que los platos cuadrados eran más modernos. Compré una nueva, más simple, sin pensar demasiado. Cambié las sábanas, regalé algunos cuadros que a mí nunca me gustaron pero que colgamos porque ella insistió, vacié el cajón del baño donde guardaba sus cosas. No como un ritual de limpieza emocional, sino porque simplemente ya no tenían sentido. Me molestaba abrir un armario y encontrar algo que no me pertenecía. Poco a poco, la casa dejó de ser compartida y empezó a parecer mía. No por posesión, sino por claridad. Volví a ver al investigador, no por el caso, sino porque él me llamó para devolverme unos documentos que se le habían quedado. Quedamos en un bar de su barrio, y cuando me los entregó, me preguntó si todo había salido como yo esperaba. Le dije que no. Que no tenía ni idea de lo que esperaba. Pero que, al menos, ahora ya no tenía dudas. Me dijo que la mayoría de sus clientes no llegaban tan lejos, que muchos se echaban atrás, que dudaban hasta el final. Yo no le respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no me interesaba analizar mi comportamiento como si fuera parte de un perfil. La abogada me mandó los documentos definitivos con los sellos del juzgado. Estaban firmados, validados y listos. Me pidió que los revisara una última vez. Lo hice, sin emoción.
Firmé lo que faltaba y se los devolví por mensajería al día siguiente. En menos de un mes, todo estaría cerrado legalmente. No habría necesidad de volver a verla para nada. Clara y yo nos habíamos convertido en un recuerdo mal gestionado. Una historia que ya no tenía capítulos nuevos. Una noche, ya en plena primavera, recibí un mensaje suyo. No lo esperaba, porque desde que se fue no había vuelto a escribir. El texto era corto. Me preguntaba si podíamos vernos un día para hablar. No decía para qué. No mencionaba nada emocional. Solo un si tienes un rato. No le contesté al momento. Dejé el móvil sobre la mesa y salí a dar una vuelta. No porque necesitara pensar en mi respuesta, sino porque necesitaba confirmar que realmente no me interesaba tener esa conversación. Volví una hora después, le respondí con un puede ser, dime cuándo. No porque me interesara escuchar su versión número 20 de la culpa, sino porque quería dejarlo todo cerrado con palabras claras. Si ella necesitaba decir algo, que lo dijera. Y si lo que esperaba era un hueco para intentar abrir de nuevo una puerta, que se encontrara con la misma pared que había construido ella misma. Nos vimos en un bar del centro. Ella llegó puntual, se sentó frente a mí y pidió una caña. Yo pedí agua. Me saludó con un gesto, como si no supiera muy bien cómo manejar la situación. Después de unos segundos de silencio, empezó a hablar. No de nosotros. De ella. Me dijo que estaba viviendo con su hermana, que había cortado toda comunicación con Julián, que no sabía qué hacer con su trabajo, que no tenía muy claro cómo reconstruir su vida. Yo no dije nada. La dejé hablar. Cuando terminó, me miró esperando alguna reacción. ¿Qué esperas que te diga?, pregunté. No lo sé, respondió. Tal vez solo necesitaba que alguien me escuchara sin juzgar. No soy esa persona, Clara, le dije. Yo ya pasé por todo el juicio. Y tú también. Esto no es terapia. No somos amigos. Asintió, y durante un rato no dijo nada más. Luego, como si le costara encontrar las palabras correctas, me preguntó si de verdad no había forma de que lo nuestro se reconstruyera. No. No hay forma. No hay base. No hay respeto, ni confianza, ni ganas. Lo que tuvimos fue real, sí. Pero se acabó. Lo rompiste y no lo arreglaste. Y yo no voy a vivir con la duda constante de cuándo volverías a hacer lo mismo. No lloró. No insistió. Solo bajó la mirada y bebió el resto de su cerveza. Lo entiendo, dijo después de un largo silencio. Me alegro. Porque no pienso repetirlo, respondí. Nos despedimos sin abrazos. Sin contacto. Sin segunda ronda de palabras. Cada uno salió por una dirección distinta, y no miré atrás. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, sigo con mi vida. Sin sobresaltos, sin urgencias, sin necesidad de rehacer nada a toda prisa. Me levanto, trabajo, ceno tranquilo, duermo mejor. He aprendido a no idealizar a nadie, a prestar más atención a las señales, a no dejar pasar las pequeñas cosas que parecen no importar hasta que es demasiado tarde. No sé si volveré a confiar en alguien. No me preocupa. No estoy cerrado, pero tampoco estoy buscando. Estoy tranquilo. Y después de todo lo que pasó, eso vale más que cualquier otra cosa. Esto no es una historia con final feliz. Tampoco es una tragedia. Es una historia real, como tantas otras, donde alguien rompe algo y el otro decide no quedarse recogiendo los pedazos. No tengo nada que perdonar, porque no quiero cargar con eso. Solo quiero seguir adelante, sabiendo que me elegí a mí mismo cuando más importaba. Y eso es lo único que necesitaba.